Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, pues miren qué tengo por aquí. Tengo el libro de Lectópolis. Bueno, este libro nos va a servir para poder entender mejor los temas que vamos a ver. Bueno, ya hemos visto durante la clase, hablamos sobre la interpelación, sobre la entrevista, incluso sobre la noticia, pero no está de más hablar sobre ella. Bueno, en la interpelación ya hablamos de que es cuando nosotros vamos a realizar preguntas y vamos a hacer porque queremos investigar o aclarar una situación, ¿sí? Entonces ya sabemos que la interpelación va a ser cuando yo voy a realizar preguntas a cualquier persona por un motivo en específico. Tenemos la entrevista, ya también vimos la entrevista, hicimos una entrevista pequeña ya en casa. Bueno, la entrevista sabemos que tenemos que preparar una serie de preguntas derivadas de un tema en específico. Por ejemplo, si yo quiero saber sobre cuáles son las comidas favoritas o qué comidas de Guatemala o cuáles son las comidas típicas que más nos gustan, entonces yo tengo que hacer preguntas como ¿qué comidas has probado? ¿Qué condimentos sabes que tienen? ¿Por qué te gustan más? ¿Esas comidas son secas o tienen un poco de recado? ¿Qué llevan verduras? ¿Son solo carne? ¿Son solo salsas? Entonces todas las preguntas las podría hacer yo y al final preguntar cuál es la favorita y por qué, qué es lo que les gusta más. Bueno, en la noticia también sabemos que tenemos preguntas, ¿sí? Bueno, ¿cómo, qué, cómo, cuándo o dónde ocurrieron las cosas? Por ejemplo, en la entrevista yo puedo decir qué has probado si es de la comida, cómo está preparado, cuándo lo probaste y dónde o en qué lugar lo probaste, ¿verdad? Son comidas. Y en la noticia también vamos a utilizar preguntas iniciando con estas. Por ejemplo, ¿qué ocurrió? Dependiendo cuál es el nombre de la noticia, cómo ocurrió, cuándo ocurrió y dónde ocurrió. Eso también ya lo vimos en clase, entonces solo para repasar un poco. Bueno, entonces ya sabemos que la interpelación nos va a ayudar cuando nosotros tenemos textos o algún tipo de información que brindarle a los demás, como la entrevista y la noticia. Bueno, pero también tenemos algo diferente que es el lenguaje artístico, ¿sí? Bueno, para la noticia en Lectópolis podemos ver la página 105 a la 111, entonces la vamos a buscar, página 105 a la 111, ¿sí? Dice aquí las noticias, ¿sí? Y nos tiene una noticia para darnos, ¿pueden ver? Bueno, y también nos dice aquí cómo leer noticias. Bueno, y aquí nos dice que hay una objetividad, que hay una generalidad y nos dice qué proximidad tiene que tener una noticia o para qué nos va a servir, ¿sí? Bueno, también aquí nos dan más ejercicios sobre la noticia que ustedes lo van a resolver en su debido momento, ¿sí? Y también lo van a aplicar en su hoja de trabajo. Pero también tenemos que ver algo, hablar sobre el lenguaje artístico, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de arte, recuérdense que podemos ahí sí que hacer un conjunto de muchas cosas. Por ejemplo, la música, la danza, el teatro. Bueno, entonces todo esto va a ser arte al momento en que yo no voy a buscar algo perfecto, pero sí va a traer alegría, tanto emocional como físicamente. Por ejemplo, si a mí me gusta bailar, entonces yo voy a venir y voy a bailar y me ayudará a desestresarme. Si a mí me gusta pintar, si a mí me gusta cantar, me gusta dibujar, todo eso va a ser arte, ¿sí? Entonces podemos darnos cuenta que muchas veces nosotros aplicamos arte y tal vez no lo sabíamos, ¿sí? Bueno, tenemos la lectura oral. ¿Por qué lectura oral? ¿Qué diferencia hay? Recuérdense que nosotros podemos estar leyendo, pero de forma silenciosa, ¿sí? Solamente en nuestra mente, ¿verdad? Con nuestra vista y leyendo, pero también está la lectura oral. ¿Para qué nos va a servir la lectura oral o qué diferencia tiene? Recuérdense que la lectura oral yo la voy a utilizar más que todo cuando estoy en público, ¿sí? Cuando yo quiero que los demás escuchen lo que yo voy a hablar o lo que yo voy a leer en este caso, entonces yo voy a estar leyendo, pero lo voy a hacer en voz fuerte, por eso es lectura oral. ¿Para qué me va a ayudar la lectura oral? Pues bueno, siempre me va a ayudar para
ahí sí que ir mejorando mi forma en que voy a hablar, mi gesticulación, entonces también va a mejorar y me va a ayudar a que mi tono de voz vaya a ir siendo moderado. Cuando yo soy una persona que leo mucho, entonces si yo leo bastante me voy a dar cuenta cómo moderar mi voz, ¿sí? Bueno, pero también tenemos otra, tenemos lenguaje artístico, ya dijimos que puede ser de muchas formas, incluso hasta los poemas. La lectura oral, que es porque nosotros lo vamos a leer, pero en voz alta, ¿verdad? Y narrar, bueno, ahí en narrar vamos a hacer como un énfasis. ¿Se recuerdan los cuentacuentos del principio? Eso es narrar. ¿Cómo voy a saber yo que voy a narrar? Recuérdense que lo hablábamos el día viernes en la clase, que cuando yo estoy narrando no puedo estar contando algo normal. Cuando yo voy a narrar, voy a poner un poco más de entusiasmo, voy a cambiar voces, incluso voy a tratar de hacer que la persona que me está escuchando utilice su imaginación. Si yo vengo y le coloco, por decir a mi voz, un poco más de drama, entonces yo voy a venir y voy a hacer que la persona pueda realmente manejar su imaginación. Pero si yo solo medio estoy contando y todavía estoy así como que, y había una vez, y bueno, y fíjense, entonces ahí no le voy a colocar yo un entusiasmo, por lo tanto la narración no va a ser igual y no va a ser efectiva. Y por último tenemos la descripción. Bueno, en la descripción recuérdense que yo les decía en los cuentacuentos que se relajaran, que si era posible que podían cerrar un poco sus ojos, respirar y utilizar su imaginación. ¿Qué es la descripción? Como ya lo habíamos visto antes, en la descripción nosotros vamos a aplicar muchos adjetivos. ¿Por qué? Porque ahí nos va a dar características de cómo es algo. Pero más allá de eso, la descripción nos va a ayudar a que nosotros realmente podamos imaginar. Por ejemplo, si yo le digo a usted, y había una vez un niño que se llamaba Perico, ¿verdad? Y de repente iba caminando cuando de pronto salió un poco de espuma y se hizo un hombrecito. Entonces, si yo le coloco más entusiasmo, usted va a venir y se va a emocionar también. Entonces, ese es el propósito del cuentacuento y en este caso de la narración y de la descripción. ¿Para qué? Para que podamos imaginar, así que ir no solo escuchando o que alguien está narrando algo, sino que realmente imaginarlo, ¿sí? Bueno, entonces ahora ya sabemos que la interpelación, la entrevista y las noticias, sí, más que todo son preguntas, pero démonos cuenta cómo podemos cambiar de un tema a otro. Por ejemplo, aquí el lenguaje artístico. Y si se dan cuenta, aquí en la narración también vamos a seguir encontrando preguntas, vamos a seguir encontrando interpelación de una forma indirecta, ¿sí? Bueno, entonces les voy a presentar sus guías de trabajo y espero que lo respondan con mucho entusiasmo. Bueno, y aquí está la guía de trabajo. El primer numeral dice, completa la entrevista de la página 88 de tu libro. ¿Sí? Entonces esta entrevista usted la va a completar y ahí va a aplicar la entrevista también. Prácticamente es una entrevista a usted mismo, ¿sí? La segunda dice, completa la noticia en el siguiente formato, ¿sí? Y aquí me da el nombre de la noticia, por ejemplo, tu nombre, la fecha, pero el titular. Como usted tiene que armar su propia noticia, aquí pide una foto de la noticia. Por ejemplo, si usted puede buscar en el periódico o sacar impresa, por ejemplo, chocaron dos carros, si usted va a venir y ya va a redactar su noticia, va a decir cómo ocurrió, cuándo ocurrió y cómo vamos a saber que esa es una noticia, porque aquí me ayudan las preguntas, dice, ¿qué sucedió? Entonces, ¿qué sucedió? Que dos carros chocaron y dice dónde ocurrió. Bueno, ocurrió, por ejemplo, como hablábamos aquel día, que podría ser el del carrito de Zetagas, donde ocurrió en la Fuente de San Cristóbal, cerca del Boulevard Sur. ¿Cuándo ha sucedido? Pues la fecha, si por la tarde, por la mañana, ¿por qué sucedió? Si en ese caso, si hablábamos del carrito de Zetagas como ese día, podría ser por no tener un adecuado control, ¿verdad?
de lo que tenían ahí. Si usted va a colocar de un choque o de un atropello, pues porque sucedió porque la persona cruzó en el momento inapropiado o porque un carro no llevaba freno. O sea, hay muchos motivos dependiendo qué noticia quiera armar usted. La otra dice qué ocurrió después, o sea, si cuando es choque, si las personas quedaron lesionadas, si todo resultó bien o algo así. Bueno, entonces son solamente eso lo que vamos a realizar y recuérdense que después en lectura también tienen que aplicarlo por separado, ¿sí? Entonces, espero sus tareas y recuerden que si no tienen una foto o algo así, en último caso pueden dibujar y pintar, ¿sí? Siempre con estética. Entonces espero sus trabajos.